en dónde pasarás la eternidad. Es un pensamiento que todos los hombres tenemos que hacernos. Por ejemplo, hoy en día pues nos preparamos para tener una vida mejor en la tierra. Algunos hacemos esfuerzos para poder acumular un poco de riqueza y vivirla bien aquí en la tierra. Pero se nos olvida que llegó el momento de que un día partiremos y partiremos a la eternidad, porque después de muertos solo nos espera resucitar para poder pasar a la eternidad. Dice la palabra del Señor que llegó el momento de que los muertos oirán su voz y resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero yo quiero en esta preciosa mañana meditar en un pasaje de la Biblia, allá en Juan capítulo 3, versículo 16, muy conocido por muchos. La mayoría de creyentes sabe de memoria este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa palabra nos vamos a concentrar, en la vida eterna. Debemos de saber que el hombre fue creado eterno, porque la muerte no estaba diseñada para el ser humano. La muerte solamente vino como consecuencia del pecado, ya que Dios consideró la muerte como el fracaso más grande del hombre, porque el hombre era perfecto, pero distorsionó su vida cuando experimentó el pecado. Dice Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos resucitaremos. Que el primer Adán es de la tierra y el segundo Adán es del cielo. Y debemos, hermanos, amigos que me escuchan, tenemos que considerar este punto, la eternidad. Como dije al principio, fuimos creados para ser eternos. El hombre fue creado eterno. Y el hombre, al distorsionar su vida a causa del pecado, Dios tuvo que ofrecer un sacrificio para redimir al hombre de sus pecados. Por ejemplo, cuando Adán peca en el huerto de Edén, Dios tuvo que sacrificar un animal inocente para hacerle sus vestiduras, para cubrirlo y para expiar su pecado. La sangre de ese animalito expió el pecado del hombre, de Adán, y el cuero de ese animal sirvió para cubrir al hombre de su vergüenza. Quiero que pensemos una cosa, hermanos, amigos que me escuchan, quiero que pensemos una cosa bien clara y que nos hagamos esa pregunta. Si fuimos diseñados para vivir eternamente, la pregunta es, ¿en dónde pasaremos la eternidad? ¿Qué estamos haciendo para asegurar ese momento del destino final de todo ser humano? Hay tres cosas bien importantes que el hombre tiene que hacer para asegurar la eternidad, porque la eternidad se prepara aquí en la tierra. Acordémonos que somos peregrinos. Ninguna persona será eterna aquí en la tierra. Ni siquiera la misma tierra será eterna, ni los mismos cielos serán eternos. Así que nosotros, antes de trabajar por las cosas que perecen, trabajemos por la vida eterna que Dios nos ha proveído a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La vida eterna es el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad. La vida eterna es un regalo, es un tesoro que el hombre tiene, pero que a la larga el hombre la desperdicia. El hombre la deja ir de su vida. Pero bienaventurado aquellos que creen en el Señor. Dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces podemos ver que vale la pena, hermanos, prepararnos en la eternidad. Dice allá en 1 Corintios, leemos lo que la Biblia dice, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna.
condenación hay. Romanos dice ninguna condenación hay, pero 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces podemos ver que nosotros dependemos mucho de nuevo nacimiento, y ese es lo primero que el hombre tiene que hacer para poder heredar la vida eterna. Experimentar el nuevo nacimiento a través de Jesucristo. ¿Y cómo se experimenta ese nuevo nacimiento? Recibiendo a Jesús como su Salvador personal. Entonces, estas cosas que yo quiero mencionar hoy son muy fáciles de ponerlas en práctica. Primero, lo que tengo que hacer es creer en Cristo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, mas los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos que el creer es bien importante. Creer en Cristo. Pero ese creer no es un creer superficial. Es profundizarse en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, reconocer el valor de la sangre de Cristo por el hombre pecador. Allá en el Antiguo Testamento se practicaba la redención, la remisión del pecado a través del sacrificio. Resulta que cuando un hombre pecaba, le bastaba llevar un cordero al sacerdote para ser sacrificado. Y qué importante eso. Ese cordero se sacrificaba y la sangre de ese cordero era rociada sobre el altar y sobre el pecador. Y en esa acción el hombre quedaba absuelto de pecados. Sus pecados eran borrados. Sucedía que cuando la sangre caía o cuando la sangre se esparcía, allí sucedían dos cosas. Uno es que Dios redimía al hombre del pecado a través del rocío de la sangre, y la otra es que aplacaba la ira de Dios sobre el pecador y quedaba absuelto del pecado. Entonces, bien importante tomar en cuenta que el regalo más grande que Jesús nos dio, o que el Padre nos dio, es darnos a su Hijo Jesús para morir en la cruz. Así que creer es importante. Santiago dijo, crees en Dios, bien haces. Los demonios creen y tiemblan a su presencia. Entonces, ese crecimiento, ese creer nos lleva a un crecimiento espiritual y nos lleva a tener una íntima relación y comunicación con Dios. Y eso nos lleva también al nuevo nacimiento, porque esa es la otra parte que nosotros dijimos que nos puede llevar a la vida eterna. Primero, creer en Cristo, confesando con nuestra boca, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa confesión, esa oración de confesión me lleva a mí automáticamente a experimentar lo que se llama el nuevo nacimiento. Y al experimentar el nuevo nacimiento, ya las cosas viejas, las cosas pasadas ya no tienen poder sobre mí. Pero esto cuesta entenderlo. Solamente lo entendemos aquellos que tenemos la voluntad de cambiar, la voluntad de hacer la obra de Dios, la voluntad de cambiar y caminar en una íntima relación y comunión con Dios. Entonces, el juicio, o sea, la condenación, está determinada y asignada a aquellas personas que oyendo el mensaje de Dios y pudiendo darle su vida, recibirlo como su Salvador, esos rechazan automáticamente el regalo de Dios y pasan a una vida de condenación. Dice la palabra del Señor allá en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual oyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar, dice, entregó sus muertos, y los muertos, y fueron juzgados los muertos por los libros por las cosas que estaban escritas en los libros, en el libro de la vida. Porque dice que se abrieron los libros y otro libro fue abierto, y ese fue el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Entonces, es allí donde el hombre experimentará el castigo en la eternidad. Es allí donde se cumplirá la sentencia de que unos nacieron para vida eterna y otros nacieron para condenación, porque nacimos eternos. Dijimos en el principio que el hombre fue diseñado para ser eterno, pero la eternidad dijimos que se construye aquí en la tierra, se hace aquí en la tierra. Aquí nosotros escogemos el destino, aunque entendemos que la salvación es para todos, porque el texto que leímos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta es la condenación para los hombres, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Entonces Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos cómo vamos a pasar la eternidad. O sea, vuelvo a recalcar, la eternidad, es por los siglos de los siglos. Y prácticamente tenemos nosotros que entender esa verdad. Tenemos que entender esa realidad, que el hombre tiene que prepararse. Está bien que haga sus cosas, que compra su carro del año, su casa bonita, su buen trabajo, que prepare su jubilación para vivir de esa pensión, pero también tiene que preparar su alma delante de Dios. Porque yo quiero que me entiendan que el alma es pecaminosa, es pecadora. El alma siempre está deseando las cosas de este mundo, porque es el alma la pecadora. El cuerpo peca si el alma lo lleva al pecado. El alma es el asiento, es el centro de las emociones de todo ser humano. El alma odia, el alma desea, el alma ama, etc. Acordémonos de aquel hombre que murió. Esa parábola del rico y Lázaro es una experiencia que Jesús presentó para podernos llevar a nosotros a la reflexión. Vamos a hablar del rico. Dice que el rico murió y fue sepultado. Y abrió sus ojos estando en tormentos. Oiga, abrió sus ojos estando en tormentos. Y vio, dice, a Abraham y a Lázaro en su seno. Y le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado en esta llama. Él despertó en tormento. Ahora, veamos que el alma de este hombre sintió, habló, tuvo compasión de sus hermanos, porque Abraham al escuchar esto dijo, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. Porque si alguno se levantara entre los muertos, no le creerán. Así somos los seres humanos. Andamos por vista y no por fe. Pero aquel hombre, consciente de su condición, le suplicó a Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos, para que él vaya y les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él estaba consciente, pero la pregunta es, ya estaba muerto. Bueno, los muertos no sienten ni agradecen, dicen algunos. Pero el alma es el centro de las emociones, ahí está la voluntad. Entonces el alma es la que decide correr tras el pecado. El alma es la que decide correr tras el sistema de este mundo y ocupa el cuerpo humano para tener contacto, para tener comunión con lo exterior, con el mundo exterior. El alma sin el cuerpo ya no puede palpar, ya no puede tocar, ya no puede hablar, ya no puede sentir, porque el cuerpo sin el alma no siente nada. Entonces significa que el hombre está vivo mientras el alma esté en el cuerpo. Pero mientras el alma se dispare, mientras el alma salga del cuerpo, ese cuerpo está inerte. Ya no siente ni agradece. Pero lo que yo quiero recalcar es la eternidad para aquellos que procuran hacer el bien. Que cuando su alma sale del cuerpo, va al lugar que Dios diseñó para ella. Dice la Escritura, y el polvo vuelva al polvo como era, y el espíritu vuelva a Dios, porque Él lo dio. Entonces podemos ver que Dios toma, en su soberanía, toma control sobre esa alma. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Hijo y como el alma del Padre, pero el alma que pecare,
esa va a morir. Entonces el Señor hace mucha alusión al alma. Entonces el castigo eterno no lo va a suplir el cuerpo, sino el alma. Y si bien es cierto, el cuerpo con el alma, porque cuando los muertos resuciten, traerán este cuerpo, pero es el alma la que va a ser castigada en la eternidad, en el lago de fuego. Así que hoy podemos escapar. Dice la palabra de Dios: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, de quien él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces podemos ver que la oportunidad todavía está vigente para nosotros. Cristo todavía no ha venido, y eso implica que tenemos oportunidad de ser salvos. Tenemos la oportunidad de afianzar nuestra eternidad en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces ahí vemos en ese pasaje bíblico la esperanza que tenemos los creyentes, que por amor a nosotros Cristo murió en la cruz. Él perdonó nuestros pecados. Él nos dio salvación. De la manera que el hombre afianza su eternidad cuando reconoce su pecado en su vida y recibe a Jesús como el Salvador personal de su vida. Escribe su nombre en el libro de la vida, y en el día del juicio final estos quedan absueltos de condenación, más bien pasarán de muerte a vida. Así que, hermanos, amigos, la reflexión está en dónde pasarás la eternidad, porque la eternidad la vamos a pasar todos, buenos y malos. Mientras que la Biblia dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre ellos, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Recuerdo cuando Israel salió de la tierra de Gosén, una noche antes que ellos hicieran la despedida, el Señor mató a todos los primogénitos, desde el animal hasta el hombre. Y hermanos, el Señor le dice a Moisés le dijo el ángel, o Dios mismo le dijo que iba a enviar su ángel, que pasaría ese ángel por las casas, y el que no tuviere la pintada de sangre, el dintel de la puerta, allí iba a entrar el ángel de la muerte. Iba a matar al primogénito desde los animales hasta el primogénito de los hombres. Dice la historia que hubo mortandad en todo Egipto, porque el ángel de la muerte tomó venganza. Pero lo curioso es que el ángel pasaba, y donde veía sangre en el dintel de la puerta, él se iba de paso, porque esa fue la promesa que Dios le dio a Israel. Entonces también se nos dio a nosotros, porque somos parte del pueblo de Dios. Hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Entonces eso implica, hermano, que nosotros debemos de comprender que el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios está cerca, y necesitamos nacer de nuevo para poder pasar una eternidad con Cristo, feliz, contento, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá hambre, no tendrás necesidad de trabajar de sol a sol, porque ya hemos sido redimidos, ya hemos sido llevados a la misma presencia del Señor. Así que en esta mañana yo quiero dejar claro en ustedes que se hagan esa pregunta. Dice Daniel capítulo 12 versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces esto implica que hay esperanza para aquel que ha reconocido a Jesús como su Salvador.
Usted no necesita experimentar escalofríos en su cuerpo para decir que Dios lo está usando, que Dios lo está tentando. En algunas veces esas acciones vienen directas del Espíritu Santo, pero en otras veces son un impulso de nuestra conciencia, sabiendo que hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero el Señor está en las puertas. Él dice, aquí yo estoy en las puertas y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dice la Biblia que Dios es paciente. Él es paciente, nos ha esperado mucho tiempo. Y creo que este es el momento de reconocer de que el Señor nos ha redimido de la condenación, de la muerte y de la influencia del pecado. Así que, amigo, hermano, vuélvete al Señor. Vuélvete a los caminos, porque si todavía no te has muerto, es porque el Señor ha preservado, un espacio para ti. Allá en el cielo hay moradas que el Señor fue a preparar. Y no seamos incrédulos como Tomás, sino que al contrario, esa palabra que hemos escuchado que nos haga efecto en nuestro corazón. Y te sigas preguntando en dónde pasarás la eternidad. La eternidad se conquista, la eternidad se vive desde acá. Número 1, recibiendo a Jesús como su Salvador. Número 2, creyendo en Él, creyendo en el Señor. Y número 3, bautizándose en obediencia para servir a Dios en todo lo que la iglesia requiera de usted. Allí nacen los ministerios, de allí salen predicadores. Dice la Biblia que Jesús salió del río Jordán en el poder del Espíritu Santo. Y comenzó a recorrer calles, aldeas, predicando el evangelio eterno, el evangelio del Padre que se nos ha sido encomendado. Así que, hermano, si no estás haciendo la obra del Señor, te exhorto a que lo hagas. Amigo, si todavía no has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, te exhorto a que lo hagas. No importa en qué clase de pecado tú hayas andado, Él te perdona. Solo hay que reconocerlo. Solo hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Hay que confesarlo como nuestro Salvador. Y eso te dará garantía de vivir una vida de esperanza en Cristo Jesús. La esperanza de poder disfrutar del cielo, de la tierra y de todo aquello que el Señor ha puesto sobre la tierra para deleite nuestro. Así que Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano, en esta hora, hermana. Que el Señor multiplique sobre tu vida. Y si tú no eres creyente, si nunca has aceptado a Cristo Jesús y estás escuchando esta palabra, allí donde estás, ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Yo voy a hacer una oración especial por ti. Si ya estás de rodillas o has levantado tus manos con evidencia de que tú te rindes a Él y que comienzas a vivir un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, ahora vamos a orar y yo voy a orar por ti. Di conmigo estas palabras. Señor Jesús, he pecado, me he apartado de ti, pero yo reconozco que sin ti nada podemos hacer. Que tú eres la esperanza nuestra. La esperanza nuestra no viene de políticos, sino de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que confiésale a Él y Él te va a ayudar, hermana. Gracias damos a Dios por este momento que nos regaló el Señor de poder predicar este corto y breve mensaje. Dios les bendiga.